Bienvenidos al podcast Espiritualidad para la Vida Diaria. En esta primera emisión hablaremos sobre lo que es la espiritualidad. En la mesa estarán Julie, Joe y Verónica. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Para comenzar el programa, lo primero que tendríamos que saber es qué es la espiritualidad. Julie, ¿podrías explicarnos qué es? Hola a todos. Me gustaría dar respuesta a la pregunta de Vero, comenzando por aclarar que la espiritualidad no tiene nada que ver con cuestiones sobrenaturales, ni tampoco con misticismo o fanatismo, que es la exaltación desmedida e irracional de prácticas religiosas o de ritos de cualquier especie. Tampoco tiene que ver con la idolatría, que es la adoración de esos ídolos que los hombres formamos y a los que les damos calidad de divinos, así como la pasión excesiva por algo o por alguien. Es como el afán de ver a alguien como algo muy especial fuera de la realidad, como por ejemplo la pasión al mundo, la pasión por las ciencias materialistas, los vicios, el acumular bienes materiales, etcétera. Si hablamos de todas estas cosas, estaríamos hablando de otra cosa, pero no de espiritualidad, porque la espiritualidad es elevada, íntima y sutil. La espiritualidad verdadera es la que coloca al espíritu en su debido lugar, con todos sus dones, facultades y virtudes, y a la materia con todos sus sentidos y potencias en el sitio que le corresponde también. El Divino Maestro, en el segundo tiempo, nos explicó esto con una frase muy sencilla. Él dijo: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, la verdadera espiritualidad consiste en dar al espíritu libertad para desarrollar toda su esencia, de manera que pueda cumplir la misión que trajo a la tierra, y asimismo dar libertad a la materia para desarrollar todos sus atributos, sin que la carne invada los caminos del espíritu, ni el espíritu se convierta en una cárcel para sí mismo o para su materia. Si lo explico de otra manera, la espiritualidad se da cuando hay una verdadera armonía entre espíritu y materia. Una armonía en la que se respetan y se viven tanto las leyes divinas como las leyes humanas, dando a cada una de ellas la importancia y la jerarquía que merecen. Y nótese que dije armonía y no equidad, que es algo que a veces la gente usa, porque equidad no habla de igualdad, equidad nos habla de igualdad, y en este caso no aplica, porque al hablar de espíritu estamos hablando de esencia, mientras que al hablar de materia estamos hablando de sustancia. Son dos naturalezas distintas que pueden armonizar en un mundo material, pero sin olvidar que la una es sutil e inmortal, mas la otra es tangible y perecedera. Una pertenece al plano espiritual y la otra al plano material o terrenal, pero el espíritu tiene potestad superior por ser partícula divina y debe caminar delante sobre lo humano, ser el guía siendo la voz de la conciencia, de manera que al armonizar en el bien el espíritu y materia a través de la elevación de los sentimientos, pensamientos y obras, se puede crear una armonía que da como fruto la espiritualidad. No sé si me expliqué bien. Sí, muy bien. Y has dicho cosas muy interesantes. Nos has dado una explicación sobre lo que es el espíritu y creo que no podríamos entender lo que es espiritualidad sin antes comprender que somos espíritus. Y otra cosa que dijiste muy interesante y que me gustaría que retomáramos es que el espíritu viene a este plano con una misión. ¿Todos los espíritus tienen una misión? Por supuesto, si no, no tendría razón de ser el espíritu. O sea, Dios
cuando crea, no crea nada por azar ni por perder el tiempo. Cuando ha creado a cada uno de nosotros, nos ha creado con el propósito de que vengamos a aprender, a evolucionar. El espíritu es esa parte divina que hay dentro de esto que somos nosotros, que vive dentro de nuestra materia, que se manifiesta a través de ella, pero que es esa esencia divina. A mí me gustaría un poco hablar hablando del espíritu, de esa metáfora hermosa que el Padre nos ha regalado, que es la imagen del mar y la gota de agua. El mar es la presencia del Padre, es ese Padre y Creador. Y nosotros somos como una gotita de agua que brota de ese mar, que por ser muy pequeñita no quiere decir que no contenga todos los elementos que contiene el mar en su justa proporción. Así somos como espíritus. Y en ese espíritu se han puesto todos los dones, todas las capacidades, todas las potencias que ese ser necesita para desarrollarse. Y si se nos ha dado todo esto es precisamente porque cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. Así es. Y la misión es nuestro propósito, ¿no es cierto? ¿Cuál crees que sería el propósito de todos los seres humanos, o sea, de nosotros espíritus encarnados en este mundo? Bueno, el propósito, el Padre nos lo ha explicado muchísimas veces y lo vemos a través de muchas imágenes. Lo podríamos ver, por ejemplo, en lo que es la escala de Jacob, por ejemplo, en muchas otras imágenes que tenemos. El propósito es la evolución del espíritu. Nosotros brotamos del Padre siendo pequeños seres sin gran conocimiento, con una gran potencialidad dentro de nosotros, pero sin el conocimiento o la experiencia para desarrollar esta potencialidad. Y la razón precisamente de esta vida es aprender a través de la materia para evolucionar, para evolución del espíritu, para que ese ser pueda llegar a otros niveles más elevados y llegar a lo que va a ser nuestra, digamos, nuestra meta final, que es el regresar a ese seno divino de donde brotamos, pero siendo ya seres mucho más avanzados, o sea, dignos de llamarnos espíritus, ¿no? Porque ahorita todavía estamos tan materializados que no podríamos realmente llamarnos seres evolucionados. En ese camino estamos, pero todavía no lo somos. Así es. Y hablaste de estar materializados. Y también al principio de tu exposición mencionaste la pasión que sentimos por el mundo, ¿no? Y estamos en un momento, que creo que todos lo vemos, lo sentimos, de gran materialismo. Y creo que lo que nos puede proteger de este materialismo es la espiritualidad. ¿Cómo podríamos, Julie, buscar la espiritualidad? Es decir, ¿cómo podemos ser más espirituales en medio de esta tempestad de materialismo? Sí, Berito, mira, la espiritualidad es muy importante porque la espiritualidad es como una brújula que nos indica el camino. Es decir, en la medida en que armonizamos espíritu y materia, dando a cada quien el lugar que le corresponde, en esa medida podemos lograr que todas nuestras facultades, tanto materiales como espirituales, se vayan desarrollando, de tal manera que ya no seamos ciegos guiados por ciegos, sino seres integrales y completos bajo la luz de la conciencia, que eso es muy importante, lo que nos va convirtiendo en seres verdaderamente libres. Cuando hay espiritualidad en nuestra vida, aunque sea por momentos, se elevan los sentimientos, se vive de una manera más clara, se acrecienta la fe, el amor, la caridad hacia los demás. Nos volvemos humildes ante la voluntad divina y los dones de los que hablábamos, de los que fuimos dotados,
comienzan a fluir en nosotros de una manera natural, porque esa es nuestra verdadera naturaleza. Esto es muy importante, sobre todo en los momentos difíciles en los que vivimos, de lo que tú hablabas, donde la violencia es el pan de cada día, donde los elementos están desatando su fuerza como nunca antes, y la moral es cosa del pasado, desafortunadamente. Nos han llegado las enfermedades extrañas, y todo esto nos hace recordar que nuestra vida material es efímera, es pequeña. Es cuando nosotros nos dedicamos a darle fuerza a esa materialidad en lugar de la espiritualidad, es como construir sobre arena movediza, ¿no? Es como estar en medio de un mar embravecido y no saber qué es lo que debemos hacer para salvarnos, ¿no? Pero cuando integramos la espiritualidad a nuestra vida, todas esas cosas toman otra dimensión. El desarrollo de nuestras facultades espirituales nos dan la oportunidad de visualizar hasta donde nos sea concedido el futuro, por ejemplo, porque empezamos a desarrollar estos dones, ¿no? Y podemos desarrollar la curación, la intuición, la inspiración, la profecía, todos estos dones que nos sirven de guía para que podamos vivir de una manera más clara y libre, porque eso es lo que nos da una verdadera libertad y es lo que nos da confianza. Ahora, no sé si quieres que siga yo platicando de esto o que hablemos más sobre cómo llegar a esa espiritualidad, ¿no? De una manera sencilla en nuestra vida, porque tal vez parece algo muy complicado, pero no lo es. Sí, Julie, has expuesto puntos muy importantes. Eh, Creo que le hemos dado demasiada importancia a todo lo material y hemos dejado de lado lo referente al espíritu. Joe, me gustaría que nos compartieras, según tu análisis, cómo podríamos ser más espirituales en este mundo tan materializado. Bueno, mira, pues es muy claro, bueno, yo lo tengo claro en cachos como en todo, no lo comprendo todo, pero esto sí, pues me lo ha... Una de las frases que más repite el padre, que nos ha repetido más dentro de las enseñanzas de este tercer tiempo, es el velar y orar, ¿no? Y y es una frase que a lo mejor también pasamos como la damos por hecho, un poco como amamos los unos a los otros que pasaba. Ay, pues ya está viejito Juan, ya nomás repite amamos los unos a los otros porque no se acuerda, y como no dice el padre. No, claro que se acordaba, pero eso era la síntesis de todo. Entonces acá lo mismo en velar y orar. Velar, para empezar, velar. Por algo nos dice primero velar, y velar es eso, es estar a las vivas, no dormirte. ¿Y a quién tienes que estar observando? ¿Al vecino o al...? No, a ti definitivamente, ¿no? Entonces, todo esto se convierte en una cuestión evidentemente de fe, pero no de una fe mística, como yo digo, sino es, la fe es la praxis divina, lo que funciona o no, ¿no? Porque esa frase, por ejemplo, de que todo es relativo y todo es de acuerdo al cristal que se mira, pues no, definitivamente no hay una cosa que es verdad. Y esa en diferentes aspectos reluce siempre, y sobre todo nos damos cuenta que es algo que no está sujeto al tiempo y al espacio. Entonces confundimos la mayor parte de las veces la anécdota con la lección, ¿no? Y nos clavamos más en la anécdota que en nuestra propia reacción. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. Si empezamos a entender eso de observarnos, pero sí exhaustivamente y como si fuéramos una cámara de seguridad, sin juicios, sin prejuicios, sin llevar agua a ningún lado, sino esto es tal cual, eso nos permite la suficiente humildad, porque yo creo que si no hay humildad no podemos expresar la espiritualidad. La espiritualidad es el estado, pues pues no solo es el ideal, sino el natural para el espíritu, ¿no? Lo que no es natural a cierto punto estar acá encarnados es una necesidad que hicimos patente en nosotros, en nuestro caso, pero pues el espíritu no. Entonces, lo primero es eso, observarte, entonces en ese momento puedes compaginar. También el Padre nos ha dicho muchas veces
que al final de día, que revisemos lo que hicimos, etcétera. Y todo es para compaginarlo a las enseñanzas que él nos dio, ¿no? Como todavía se espera un anticristo, en la forma de un solo ente y una sola persona, pues no, también nos enseñó que anticristo es todo aquel que no aplica las enseñanzas de Cristo, tan simple como eso, ¿no? Entonces yo creo que eso, lo primero es eso, observarte a ti para que puedas ir sinceramente cambiando, sinceramente, o sea, te atrapas 200,000 veces en el mismo error y un día a los 200,001 ya lograste vencerlo, ¿no? Ya no ya ni siquiera es tentación ni lo que sea. Entonces esa sería mi pregunta, ¿cómo logramos espiritualidad a través de eso? Porque al final de cuentas el mensaje que nosotros eh, transmitimos, y eso es la voluntad del Padre, pues no es un folletito, ni es ni siquiera el nombre de la doctrina, vaya. ¿No? Es porque a alguien se le perdió el perro y saliste a ayudarlo a encontrarlo, o se le ponchó una llanta, o sencillamente es su santo y tú le saludas. X, ¿no? Es una actitud positiva, porque eso es lo que es la vida es amor y el amor es eso, y nosotros somos eso. Entonces no hay más que tratar de acercarnos a la calidad de esas vibraciones divinas, que es lo que hacen que todo exista y que todo sea un milagro andante como somos nosotros, ¿no? Entonces yo haría eso, bueno, yo lo que intento poner en práctica ya a mi edad, que apenas me van cayendo 20, pero bueno, me van cayendo, y uno es eso, pues, efectivamente, ¿no? Y ese de corazón a corazón, pues es eso, de corazón a corazón, sin comerciales ni promociones de por medio, más que la pura neta, ¿no? Muy cierto esto que comentas, Joe, y algo que me gustaría puntualizar y subrayar es la importancia de la sencillez. El Padre habla mucho de la sencillez, nos exhorta a llevar una vida sencilla. Creo que debemos reflexionar en esto. ¿A qué se refiere el Padre cuando nos habla de la sencillez? ¿Y por qué es importante para lograr la espiritualidad? ¿Cuál es tu análisis sobre esto, Julie? Sí, gracias, Berito. Con respecto a lo que dices y también lo que apunta Joe, eh, tal vez a algunas personas que están escuchando este programa les parezca un poco difícil el llegar a esa espiritualidad, pero no, al contrario, es la cotidianeidad, o sea, es aplicarla a las cosas más sencillas de tu vida. Y esto no tiene nada que ver con fanatismo, como decíamos antes, ni con prácticas sobrenaturales, ni mucho menos. O sea, se trata de dar a nuestra parte humana el lugar que le corresponde y al espíritu el lugar que merece. Y eso lo podemos hacer a través de, como dice el flaquito, de las cosas más sencillas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Esa lucha constante con nosotros mismos, cuando vencemos alguna de nuestras materialidades, alguna de nuestras tendencias humanas que no nos llevan al bien, sino al contrario, que nos van hundiendo en el pozo del abismo. Cuando hacemos este tipo de cosas diarias, hay una cosa muy importante que para mí como que resume todo. Cuando se nos dijo amaos los unos a los otros, para mí esa frase es donde se encierra todo lo que es la enseñanza, todo lo que es la ley y todo lo que es la espiritualidad. Esa sencilla frase de amaos los unos a los otros, porque cuando empiezas a comprender lo que significa amaos los unos a los otros, significa precisamente esa armonía entre tú y todo lo que te rodea, no solamente tus vecinos, tus hermanos, la creación en general, sino todo, o sea, porque esto se vuelve en una fraternidad universal, o sea, esa frase, cuando la analizamos realmente, se convierte en una fraternidad universal, o sea, podemos convivir con todo y con todos, porque para el espíritu no existen las distancias tampoco. No existe el tiempo, no existen los lugares diferentes. El lugar que existe es ese templo interior que nosotros tenemos y que es donde podemos lograr esa comunicación
verdadera con nuestro Padre y Creador, y al mismo tiempo expandirnos hacia los demás, ¿no? Eh, entonces nos volvemos uno solo con todo el universo, con todo. Y cuando hacemos ese esfuerzo en las cosas pequeñas, o sea, no tenemos que empezar por las cosas grandes. Dice el dicho que una gran caminata comienza por el primer paso y así es, ¿no? O sea, podemos empezar en las cosas más pequeñitas de nuestra vida. Nosotros nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, y entonces hay que vencer unas y hay que agrandar las otras, ¿no? Hay que fortalecer eso que el Padre nos ha dado a través de la práctica diaria en las cosas más sencillas de la vida, ¿no? Como elevar una oración cuando nos despertamos, el dar gracias o el dar una oración o prepararnos en la noche cuando vamos a dormir para elevar nuestro pensamiento en una oración para pedirle al Padre que durante nuestras horas de descanso el Espíritu pueda ir y trabajar donde tenga que ir a trabajar y tantas maneras diferentes en que podemos hacerlo. No se trata de hacer grandes obras descomunales porque no estamos todavía en ese momento de evolución, pero sí podemos empezar por las pequeñas cosas cotidianas, ¿no? Sí, y esto que has comentado sobre que no debe haber misticismo en la espiritualidad, que no debe haber idolatría, no fanatismo y que tampoco hay lugar para ritos. Y lo digo porque estamos rodeados de muchas creencias que se apoyan en ideas y prácticas muy materiales para alcanzar la espiritualidad. Es decir, que debemos vestirnos de tal manera o comer determinados alimentos o beber determinadas bebidas. Es decir, nos llenamos de fórmulas y de ritos. Y me gustaría saber, Joe, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, pues lo que pasa es que es algo, la tendencia es natural, es explicable totalmente y natural para nuestras civilizaciones y todo eso, ¿no? De un creador. O sea, primero hay que ver que esa intuición, incluso ese conocimiento que traen los primeros espíritus encarnados, digamos, que toman conciencia, ¿no? Pues lo primero es eso, ¿no? Es como cuando yo digo, ¿qué pasa conmigo antes de haber sido creado, incluso espiritualmente? Digo, cuando nací realmente, ¿no? O sea, un ente que no tiene idea de nada, es que debe ser genial cuando lo podamos recordar, imagínense, ¿no? De repente, pum, ah, carajo, y ahora estoy pensando, güey. Entonces te das cuenta primero que de alguna manera existes, aunque no sabes nada de eso. Luego van a empezar los cursos propedéuticos para que te caiga el 20, pero al principio dices, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces te das cuenta que eres, y por ende dices, alguien me hizo, porque pues yo no me hice solo, ni tengo idea de lo que es esto, ¿no? Luego te das cuenta que tienes libre albedrío, luego te das cuenta que eres inmortal, y etcétera, ¿no? Entonces, ese es el bagaje básico, ¿no? De este rollo. Entonces, inmediatamente después, lo que digo, que te das cuenta que existes, dices, alguien me hizo. Y a partir de ahí, pues surge porque además, eh, yo siento, no brotamos del Padre, o sea, no hay nada fuera del Padre, no salimos del Padre, así como que los haya como algunas plantas que escupen el polen, ¿o no? No, o sea, brotamos del Padre, pero dentro de él mismo, a final de cuentas, no. Y por eso tenemos otra característica de este kit que se nos da al darnos cuenta que fuimos creados tan maravillosamente. Es esa también, que no tienes un padre que te haya dejado en la escuela o en el jardín de niños ni por un minuto, nunca, jamás, siempre está contigo. O sea, es increíble todo eso de veras. Y es más increíble cuando ves cómo nos separamos y nos alejamos teniendo tanto. Pero en fin, por lo menos somos, o eso creemos, de los que van de regreso a la casa paterna, pero bueno, y lo otro es que nadie se va a perder, ¿no? Entonces esa necesidad de esa imagen paterna que tenemos desde el sol o algo, o un monte muy grande o lo que sea, que lo veas grandote y apapachador y amenazante al mismo tiempo,
Pues eso es lo que nos da por hacer ídolos y cosas, y ahí sí que Dios no hizo al hombre, sino el hombre hizo a Dios, porque pues yo me acuerdo cuando estaba chavo, decían, bueno, pero entonces si los negros también tienen alma, antes le decían alma, ahora sí, bueno, espíritu, pero entonces Dios que es negro también, o es mujer, o qué onda, etcétera, etcétera, es acá, ¿no? Yo creo, bueno, entonces yo sí pienso que en primer lugar a mí me inspira muchísimo respeto el que sea. Yo de hecho les puedo decir que yo soy guadalupano. A mí la guadalupita es genial, ¿no? Es una, será porque soy artista gráfico, pero es una expresión lindísima. Y sí, claro que es un símbolo, y bueno, eso lo sabe uno, ¿no? Pero yo no dejo de maravillarme de que me guste. Y entonces además ves cómo esa ternura divina la han expresado desde tribus hasta, y tiene la Virgen de Fátima, y tiene la Virgen no sé qué, y la japonesita, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo se convierte? Bueno, tengo una amiga preciosísima, esta mujer, que ella es muy dada, bueno, y mis vecinos ahorita acá abajo también con su nacimiento y eso, pero son de los que tienen el niño Dios así chiquito y que lo llevan a bendecir cada año y le compran su ropa y todo este rollo, ¿no? Entonces esta amiga, pues incluso lo dice, pues yo sé que es un poco de yeso ahí pintado y todo eso, ¿no? Pero en él veo y expreso y toman forma, pues claro, es como cuando agarras la foto de un ser querido y dices, ay, te extraño, ¿no? O qué padre, o lo ves sencillamente por verlo, ¿no? Así es el asunto. Entonces, ¿cuándo es fanatismo? Bueno, en primer lugar, cuando yo le quieres vender la idea a otros, y peor aún cuando la impones, ¿no? O es esto o no es nada, la neta es la mía, ¿no? Tan, tan. Una cosa, por ejemplo, muy sospechosa es la de los cristianos de última unidad y de esto, ¿no? Evangelistas y eso, de que pues, son totalmente anti-Virgen María, ¿no? Y bueno, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad pero yo creo que sí han oído por lo menos hablar del caballo de Troya, ¿no? Bueno, voy a brincar a otra cosa, pero tiene que ver con esto del fanatizarte por una imagen, ¿no? A veces es más la pura imagen, la misma imagen que el concepto en sí que representa. Pero, por ejemplo, en esta saga del caballo de Troya, yo lo empecé a leer hacía niñísimos cuando salió, en 1980 y tantos, lo leyó María Elena. Yo lo empecé y cuando ya vi que era viaje en el tiempo, dije, no, pues yo andaba en otro tiempo, pero y bueno, yo siempre he sido pro ciencia ficción, esas cosas no me escaman, pero no me llamó mucho la atención. Y lo leí hasta hace relativamente poco, también tenía ese libro de María Elena, cuando se cambió, y el caso es que esto debe haber sido hace que 7 años, 8 años, o 5, bueno. Y el caso voy a esto de que se me hizo muy chistoso el libro porque sin saberlo más y nada, se me hizo desde el principio demasiado. Yo le creo totalmente a este JJ Benítez, me parece un tipo excelente a todo dar, íntegro, buena onda, ha escrito mucho sobre temas. El libro padre que escribió dice, estamos bien, de experiencias, de testimonios que le han dado, que cómo el espíritu sigue viviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá y entonces te das cuenta, por ejemplo, y voy ahora otra vez a lo del objeto, incluso no solo son imágenes, son reliquias, ¿no? Como puede ser el lienzo de Turín, o pueden ser los clavos que ya hubieran salido no sé cuántas ferreterías y cada clavo fuera de veras, son cuántas toneladas de cruces y todas las astillas que venden. Pero el punto es eso, ¿no? Es un aquello que no puedes por alguna razón o no quieres o te da flojera o lo que sea, pero conceptualizarlo como eso espiritual que no es lo que tienes aquí, es todo, es más tú mismo, yo mismo espíritu, por eso hablamos de espiritualidad, nada que ver con la materia, son antípodas de hecho. Para empezar, mi espíritu, por eso es tan shocking este salón de clases donde rifa el tiempo, ¿no? Porque el espíritu, pues, ¿cuál tiempo? ¿Qué es eso? What are you talking about? No, no mames, eso no. Y eso, y ahora te das cuenta también por qué tenemos que ir por lo menos algunas sesiones a un universo que existe el tiempo,
porque como precisamente el tiempo no existe en el espíritu, pues no hay bronca dejarlo para después, no te entra la hueva, no hay bronca, mañana no sé qué, entonces, y acá y te dicen, no, el tiempo se va y no regresa y aprovecha, y sí es cierto, y al final de cuentas hagas las pirámides o mueras joven o mueras viejo, es igual lo que te quedó, pero le quedó, como todo, absolutamente le queda al espíritu, ¿no? Y lo que tiene entonces el espíritu es también pues dar ese paso en cuanto a las imágenes y todo eso. Entonces les decía en ese libro, por ejemplo, de alguna manera te ponen a una María que era un poco como Judas, que esperaba que sí, que Jesús fuera revolucionario también y que ella no estaba de acuerdo con que fuera así medio amor y paz y guau, 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 ¿no? Esa es una que ya de ahí dije, no, esto no es la neta, punto, pero para nada, ¿no? Y otra fue también cómo manejan la cosa del lienzo, por ejemplo, de Turín. Aparte que te da una información, pero exhaustiva de la cosa técnica, casi con lo que te dicen ahí puedes construir tu aparatejo, eso para viajar en el tiempo, me cae, tantos datos. Y otra cosa, bueno, como no queriendo la cosa, autentifico, como que dan por válido, yo que fui al pasado y estuve ahí, lo vi, y con mis manos agarré el santo sábana, ¿no? Cuando ya se paró y revivió y todo este rollo, ¿no? Y dando a entender que la que está en Turín es la buena, cuando el Padre nos ha dicho como una cosa también elemental, saben que si yo soy Dios Espíritu no puedo dejarles ningún, ¿cómo voy yo precisamente a propiciar eso, la idolatría, en ninguna de sus formas? Entonces, pues va lo mismo, ¿no? Yo veo que una cosa es ni siquiera reverencia, sino el respeto, incluso el gusto, hay algo de divertimento, de bonito, de fiesta, en ver un bonito cuadro de la Virgen de Guadalupe. Es horrible, al contrario, yo de chiquillo que pues yo me crecí en iglesias católicas llenas de crucifijos y de santos torturados, no mames, por favor, ¿qué es esto, no? Me gustaría también que habláramos sobre esto que nos dice el Padre y que acabas de señalar, que no podríamos sustentar nuestra espiritualidad sobre ritos, idolatría, formas, misticismo, ¿no? El Padre nos dice que el materialismo, el egoísmo, el orgullo y el amor al mundo nos alejan de la espiritualidad. Y en este sentido, me parece importante que comprendiéramos de manera cabal a qué se refiere el Padre con cada uno de estos conceptos. Es decir, ¿a qué se refiere el Padre cuando nos habla de materialismo? ¿Qué cuando nos habla de egoísmo, si en el mundo nos están diciendo que debemos amarnos a nosotros mismos, ¿no? Que es imposible amar a otra persona si antes no te amas a ti, ¿no? Y cómo debemos entender también el orgullo y el amor al mundo. Julie, ¿qué quisieras aportar sobre esta cuestión? Gracias, Berito. Sí, todo esto forma parte de la materialidad. El Padre nos dice que el materialismo, como tú dices, el egoísmo, el orgullo y el amor al mundo nos alejan de la espiritualidad. Y es muy cierto porque el materialismo es algo desmedido y es lo que hace que afloren todas tus pasiones. Dentro de esas pasiones se encuentra precisamente el egoísmo, el orgullo, la soberbia, el apego de los bienes terrenales, la ignorancia, el fanatismo, los vicios, la falta de perdón, el odio, la violencia y tantas otras cosas y pasiones que tenemos los seres humanos que son precisamente las que nos alejan de la espiritualidad. Ahora, hablando, por ejemplo, de estas específicas que tú mencionabas, por ejemplo, el orgullo y el amor al mismo, que son algunas de ellas, por ejemplo, le niegan al espíritu la oportunidad de amar. O sea, el orgullo es una de esas lacras en el ser humano que al ser orgulloso te estás quitando la oportunidad de poder amar lo que hay a tu alrededor o a los que hay a tu alrededor, ¿no? Por ejemplo, el egoísmo es lo que te impide que tengas caridad, por ejemplo, ¿no?
que es otra de las hermosísimas facultades del espíritu. Y, por ejemplo, el orgullo, pues es algo que evita que veas a los demás como iguales, sino que haces una separación entre ellos y tú. Entonces, todas estas cosas son las que nos ciegan, ¿no? Ese amor al mundo, por ejemplo, te vuelve indiferente ante la necesidad de los demás. Y todo esto, pues, obviamente es contrario a la ley divina y a la espiritualidad. Además, hay algo que para mí es muy importante en tomar en cuenta, que cuando se vive dentro del materialismo y de las pasiones desatadas, en lugar de ser libres, como muchos podrían pensar, te vuelves en esclavo de ti mismo y de tus pasiones, ¿no? En la medida en que tú vas sacando todas estas lacras de tu vida, te das cuenta de que estás recuperando tu libertad, porque vives de una manera sencilla, porque vives de una manera confiada, porque vives más en paz. Cuando estás inmiscuido en todo este mundo de pasiones humanas, es cuando verdaderamente nos volvemos esclavos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, para mí eso es un punto muy importante. Sí, claro. Y también es necesario distinguir la diferencia que hay entre materia, entendida como cuerpo, y materialismo. Y esto porque durante muchísimos años se ha pensado que el cuerpo es malo, ¿no? Que es el cuerpo, lo corpóreo, lo que nos aleja de la espiritualidad. Por lo cual me parece muy importante que hagamos la distinción entre materia y materialismo. Julie, por favor. Claro, es muy importante este punto que tocas, porque si el Padre no quisiera que viviéramos en una materia, nunca nos lo hubiera dado, para empezar, ¿no? Eh, entonces hay una discrepancia muy grande en todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre materia y materialismo? Para mí es algo que es muy sencillo y quisiera compartirlo con ustedes. La materia es ese vestido temporal, por decirlo de alguna perdón, de alguna manera, es esa criatura que Dios creó a través de la cual el espíritu puede aprender y evolucionar. Es el vínculo que nos une de alguna manera con nuestra vida material, con nuestra vida terrenal, pero que al mismo tiempo nos da la oportunidad de sostener a ese espíritu en su viaje de aprendizaje y de evolución, ¿no? Al espíritu es al que le corresponde docilitar a la materia para que exista esta armonía que pueda llevarnos a la espiritualidad. Y la materia es un ser creado por el Padre, eso es muy importante, o sea, es una creación divina. En cambio, la materialidad es contraria totalmente a la espiritualidad y es antinatural porque nosotros fuimos brotados del Padre para el bien, para las cosas elevadas, y la materialidad es todo lo contrario. Y esa es una creación nuestra, esa no es creación del Padre. Entonces, para mí esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. La materia es un ser creado por el Padre como un vínculo para que nosotros pudiéramos evolucionar como espíritus. Y la otra, pues es la que nosotros creamos para darle libertad a todas nuestras bajas pasiones. Gracias, sí. Es este amor al mundo, esta veneración que sentimos por todo lo que tiene que ver con el mundo que hemos creado, con nuestras formas, con nuestros empleos, con las instituciones, la fama, el reconocimiento, con el dinero, por supuesto. Todas estas cosas nos alejan de la espiritualidad. Y ya para cerrar nuestra primera sesión, les pido por favor que nos compartan
una reflexión final sobre este tema que vimos en esta sesión, la espiritualidad. Por favor, adelante. Bueno, rápidamente, pues nada más recordar lo que ya se dijo, somos espíritus, eso es básico. Acostumbramos a decir el espíritu tiene una materia y la materia tiene un espíritu. Sí, no más que la materia trasciende y la materia es finita, todo solo tiene sentido en cuanto a la función que ejerce para el conocimiento del espíritu, para su evolución, y etcétera, ¿no? Entonces, pues estás hablando de ti mismo, ¿no? Estás hablando simple y sencillamente, y si el espíritu es a imagen y semejanza del Padre, pues todos somos uno con el Padre, y si somos unos con el Padre, somos unos los unos a los otros, y eso es lo que es espiritualidad, o sea, esa ausencia totalmente de fronteras, de divisiones y de diferencias, ¿no? Ok, yo quisiera, como una conclusión de este primer tema, invitarlos a que meditaran un poco en todo lo que hemos hablado aquí. ¿Por qué razón Dios nos pide espiritualidad en nuestra vida? ¿Acaso nos está pidiendo algo que somos capaces de poder hacer o lograr? ¿Quién puede conocernos mejor que Él, que nos creó? O sea, ¿quién puede saber mejor que nadie las capacidades que tenemos y de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Entonces, si nos pide espiritualidad es porque podemos darla. ¿Acaso el Divino Maestro, por ejemplo, no nos dijo que todo lo que viéramos hacer en Él, eso lo podríamos hacer nosotros también? O sea, fue algo que Él dijo y eso nos lleva a pensar que realmente somos capaces de cosas que ni siquiera nos imaginamos porque no conocemos verdaderamente la capacidad que tiene nuestro espíritu, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que meditáramos en eso. Dios no nos pide perfección porque el único perfecto es Él, pero sí somos perfectibles. O sea, sí podemos ser mejores y nos ha dotado de todos los dones y de todas las virtudes y de todas las facultades para poder lograrlo. O sea, nosotros debemos de ser un reflejo de esa divinidad. Entonces, si tratamos de practicar la espiritualidad en nuestra vida, aunque sea por instantes, vamos a ir docilitando a nuestra materia para que se convierta en una aliada y deje de ser una enemiga nuestra, ¿no? Entonces, de esa manera iremos librando todas las batallas y pues llegaremos a lo que es nuestra meta, que es precisamente el perfeccionamiento del espíritu, ¿no? Poco a poquito, paso a pasito. Bueno, así llegamos al término de nuestra sesión. Muchísimas gracias, Julie y Joe, por haber estado aquí y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima. Pueden descargar los libros de las enseñanzas divinas en el sitio web www.144mil.net, así como seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Instagram, El Tercer Testamento.